Juicio por trata sexual. La Fiscalía pidió 11 años de prisión para el policía. Este hombre que sometió durante 10 años a su pareja. Ella fue rescatada en 2019 y hoy se encuentra en esta instancia ya definitiva, decisiva del juicio, porque hoy se llevaron a cabo los alegatos y se encuentra aquí con nosotros José Ignacio Candiotti, el fiscal federal que está a cargo de esta causa. Muchas gracias por estar. Bienvenido a Telenoche. No, gracias a ustedes por invitarme. 10 años, es decir que, bueno, en 2019 ella logra su libertad, ¿no? De este sometimiento del que fue víctima. Sí, así es. Ella en abril del año 2019, la víctima, toma contacto con su hermana, primero a través de mensajes de texto, luego en una comunicación telefónica que logra tener, le cuenta del padecimiento que estaba justamente sufriendo, de la trata sexual, de la explotación sexual. Esto sucedió en La Paz y su hermana, ¿dónde se encontraba? Sí, sí, también. También. Y la hermana lo que hizo fue llamar a la línea del 145 del Ministerio de Justicia y bueno, dar cuenta de lo sucedido. El Juzgado Federal de Paraná, actuando, tomó contacto con la Gendarmería Nacional. Estaba a cargo Cornejo aquí en Paraná, quien instruyó a funcionarios, entre ellos Pablo Cajal, todos declararon en el juicio para que procedan al rescate. Cuando se procede al rescate, el 22 de abril del 2019, ellos llegan los gendarmes y había una discusión y justamente el gendarme en el juicio oral desmiente al imputado porque el imputado en ese momento les dijo no, está todo bien. Los gendarmes obviamente actuando por protocolos y con conocimiento de la situación dijeron no, queremos hablar con la víctima y la víctima ahí les relató lo que sucedía. Fue rescatada, luego de ser rescatada se le da intervención al programa de asistencia a la víctima en primer término de la provincia de Entre Ríos, donde la asisten, donde ella da cuenta de todos sus padecimientos, de los diversos traslados a los que era llevada para estar con hombres y mantener relaciones sexuales a cambio de dinero en contra de su voluntad, ganancia que todas se las quedaba el imputado. Las profesionales que en ese momento estaban a cargo de la doctora Marcia López, elevan un informe al Juzgado Federal diciendo de que justamente ellas daban cuenta de que la versión de la víctima era coherente, que no tenía contradicciones, que era veraz. Posteriormente también interviene un programa de protección a la víctima, pero esta vez ya del Ministerio de Justicia de la Nación, que también las profesionales declararon en el debate, en el mismo sentido, dando cuenta de las diversas violencias que había sufrido la víctima, violencia económica, violencia simbólica, violencia sexual, Sí. Diciendo, ante una pregunta del juez, del doctor López Arango, le pregunta, bueno, concretamente, a criterio de ustedes, el testimonio de la víctima era falso o verdadero, y ellas fueron contestes en decir de que no, de que era verdadero y dieron razón de sus dichos. Para que se pueda comprender las características de este caso, ¿no? Porque no hablamos de una mujer encerrada en un lugar, con una persona ajena a su entorno familiar, estamos hablando de la pareja. ¿Cómo define el encierro que ella vivió durante esos 10 años? Sí. Lo que nosotros de la Fiscalía sostuvimos, y es algo que lo hemos hecho también en otros juicios de trata, que en realidad acá la víctima no es que estaba privada digamos, de su libertad, que no podía moverse a ningún lado, que estaba engrillada, digamos, encerrada, sino que lo que había era lo que llama la doctrina y también la jurisprudencia, un encarcelamiento psicológico. ¿Qué significaba esto? Que por el control y el sometimiento que ejercía el imputado sobre la víctima, esto le impedía a ella, durante determinado tiempo, solicitar ayuda. Y de eso dieron Incluso cuenta... lo intentó. ¿Cómo? Tuvo algunos intentos de pedir ayuda. Tuvo algunos intentos. ¿Y él intervino? Hay relatos en que, bueno, en un momento que para nosotros fue una prueba importante, la víctima al suegro le recrimina y le dice lo que justamente García le hacía hacer, que le explotaba sexualmente. Esto lo declaró un testigo. Declaró también otro testigo que dice que presenció el momento en que la víctima le reclamaba a García por haberla sometido sexualmente y que García reconoció el
ser autor, ¿no es cierto?, de este delito. Eso nosotros lo pusimos de relieve en el alegato, ¿no es cierto? Bueno, ahora tendrá que el juez ver si lo considera, ¿no es cierto?, aprobado o no, pero nosotros nos dimos cuenta de esas circunstancias. También lo que dije, había un testimonio que para nosotros fue muy importante de una médica, la doctora Vera, que tenía un dispensario que estaba enfrente al domicilio de la víctima, que dio cuenta del sometimiento que ella tenía, de que ellos sospechaban con todo el equipo médico que estaba sufriendo violencia, porque se la veía salir poco, porque ella daba cuenta a veces de que algo le pasaba, porque cada vez que la víctima iba a la visita se aparecía García, que ni siquiera dice, no sabíamos cómo se enteraba, pero presenciaba las visitas, inclusive un Papa Nicolau, que dijo la médica, es algo que jamás me pasó en 20 años, ¿no es cierto?, de ejercicio de la medicina, que una persona quiera presenciar el Papa Nicolau, ¿no es cierto?, de la mujer. Y bueno, y esa médica dio cuenta de que la directora de la escuela a la que iban los chicos de la víctima, la llamó por teléfono y le manifestó que la víctima le había hecho referencia a que estaba siendo sometida sexualmente por parte de García y que inclusive, bueno, hay constancias y hay declaraciones de que García se apareció en ese momento también ahí para interrumpir, digamos, la conversación. Pero bueno, finalmente, como digo, este cerco se pudo romper en el 2019, se solicitó la ayuda, se produjo el rescate y bueno, y otra de las cosas que nosotros argumentamos, pero porque están las constancias de la causa y también lo había hecho el juez federal, porque recordemos que a su vez para que los autos lleguen a esta instancia hay todo un procedimiento previo, ¿no es cierto? Y eso se actuó ante el Juzgado Federal de Paraná. El juez Leandro Ríos había dictado el procesamiento de García por considerarlo presunto responsable, ¿no es cierto?, de este delito de trata de personas. Y ahí ya se daba cuenta de esta despersonalización que había sufrido la víctima. Y es algo que declararon las testigos del programa de rescate tanto provincial como nacional, diciendo que había un despojo de identidad. Esto nos pareció importante y estaban las constancias de la causa, nosotros las exhibimos en el alegato. Es muy fuerte. Fíjense, eso, sí. es muy fuerte cuando Elida declara las dos primeras veces, firma con el nombre, firma como Ángel Schenrever. O sea, ella firma con el nombre del victimario. La verdad que es un caso pocas veces visto. Desconocía su propia identidad. Exactamente. ¿no? Exactamente. Y él hizo uso de su poder de policía muchas veces, ¿no? Utilizó su figura como policía para amedrentar. Bueno, a ella, obviamente, ¿a quién vas a ir a contarle esto? Yo soy policía, me van a creer a mí. La víctima exactamente. Y también con otros, con testigos. Relataba de que justamente él le hacía creer como que era impune. Claro. Y entonces eso también operaba para ella, justamente por eso digo, como una condicionante. No tenía a quién recurrir. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se justifican estos 11 años? ¿Por qué 11 años de prisión para García? La escala penal para el delito que nosotros desde la Fiscalía, pero que además, vuelvo a decir, es el que venía procesado por el juez federal y venía requerida la elevación a juicio que había sido firmada por el doctor García Escalada en forma conjunta con Alejandra Magnano, y digo esto porque vean la importancia que para la Procuración General de la Nación tenía este caso, que el requerimiento de elevación a juicio es firmado por la titular de la unidad de trata de personas de la Procuración General de la Nación, tiene una pena mínima de 8 años y un máximo de 12 años. Si es que el juez da por acreditada la existencia de las agravantes, porque nosotros sabemos que en realidad el delito de trata de personas, en su figura para una víctima mayor de edad, que era este caso, el mínimo es 4 años de prisión. Pero como aquí había 4 agravantes, por un lado, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por el otro lado, el haberse consumado la explotación, sumado a que el imputado era un miembro de la fuerza de seguridad y eso el legislador lo considera como un agravante, y que también era pareja y había contraído matrimonio con la víctima, que también la ley normativamente lo considera un agravante, la escala penal entonces queda constituida por un mínimo de 8 años y un máximo de 12 años. Nosotros, para pedir la pena de 11 años, tuvimos en cuenta diversas circunstancias. Por un lado, pautas que fija
el Código Penal en sus artículos 40 y 41, y por otro lado también pautas que fija la doctrina. Citamos al doctor Esteban Rigui en su Manual de Derecho Penal cuando habla de la magnitud del injusto. Citamos a Silva Sánchez cuando habla de que hay que tener en cuenta también las consecuencias ex post del delito, y en esto dábamos cuenta del grave daño que se le había ocasionado a la víctima con secuelas que persisten hasta el momento. Citamos también a Patricia Cifre cuando en un artículo sobre la determinación judicial de la pena habla de determinadas características a tener en cuenta del imputado que pueden operar como atenuantes, que en este caso a nuestro criterio no se presentaban. Por ejemplo, la jurisprudencia, los jueces, si se trata, por ejemplo, de una persona de 18, 19 años de edad, por su juventud, lo tienen en cuenta como un atenuante. Aquí eso no se presentaba. Si el imputado había sufrido algún tipo de socialización también o de privación de, digamos, de situaciones económicas, en este caso tampoco aquí se daba. Entonces, bueno, todas esas consideraciones sumado a que existían 4 agravantes, dijimos, el primer juicio en Entre Ríos por trata en la que existen esta cantidad de agravantes, sumado a que las acciones típicas eran plurales. Y en esto también la jurisprudencia es contesta en sostener que para que se configure el delito de trata se necesita solamente una de las acciones típicas. En este caso estaba dado el ofrecimiento, o sea, él la ofertaba, por eso decíamos, la trataba como una mercancía, como una cosa, un caso palpable de cosificación de la víctima, ¿no es cierto? La ofrecía como si fuera una mercancía. Decíamos, pero además estaba acreditado el traslado, que es que la llevaba a diferentes lugares donde incluso fuera de la provincia. Fuera de la provincia. Sí. Y también dentro de la provincia se relató por todos el episodio sucedido en Villaguay, en el casino, días antes de ser rescatada. Entonces decíamos nosotros también esta circunstancia de que hay más de una acción típica y la prolongación en el tiempo también del delito. 10 años, claro, 10 Entonces años. todo esto, a nuestro entender, justifica la imposición de esta pena que pedimos. Brevemente, simplemente para tener en cuenta además, ¿cuándo se podrá conocer la sentencia? Bueno, ahora, ¿no es cierto?, el doctor López Arango hoy, porque después, obviamente, fue el momento de la postura de la defensa, inclusive hubo dúplicas y réplicas, y ahora, el martes que viene, el juez va a dar a conocer tanto la sentencia en la parte resolutiva como en la parte de los fundamentos. Y bueno, ahí habrá que ver, ¿no es cierto?, si condena o no condena, y a su vez si lo condena también hay que ver si da por acreditada las agravantes que la Fiscalía consideró, ¿no es cierto?, que estaban probadas o no. Y será tiempo también de análisis. José Ignacio Candiotti, fiscal federal, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes.